¿Cómo era ser Ardiles, jugar en Inglaterra y ser argentino con el tema de la guerra? No fue fácil, vamos a empezar por ahí. Fue muy difícil, tengo que hablar en plural porque Ricardo también es lo mismo, estamos los dos juntos, menos mal, en muchos sentidos nos ayudamos, nos apoyamos mutuamente. Pero una situación muy difícil, tengo que decir que nunca tuvimos ningún tipo de agresión o absolutamente nada, nunca a mí me dijeron algo personal, digamos, a Ricardo tampoco. Pero por supuesto cuando jugábamos, sí, sentías por ejemplo, totalmente impensable. Antes, cuando agarramos la pelota nos hacían todo el mundo. Pero nosotros estamos acostumbrados a jugar en Argentina, o sea, eso no nos preocupaba mucho, te digo la verdad. Al contrario, era como un reconocimiento, era de alguna manera una forma de querer ponernos, que no jugáramos bien, digamos. O sea, en definitiva era como un reconocimiento. Pero para nosotros fue muy difícil, sí. Muy difícil con la prensa, con los medios, por ejemplo. Yo no podía ganar, porque me preguntaban, ¿qué te gusta Inglaterra? Y decía, bueno, me gusta el golf, entonces ya era pro inglés. ¿Qué te gusta de Argentina? Me gustan los bifes, que siempre había dicho cosas así, por ejemplo, sos pro argentino. Entonces siempre había un juego, las dos medias, digamos, la media inglesa y la media de acá Fueron difíciles, claro que sí. muy salvajes, sí. Y cuando hay una guerra siempre lo que primero se olvida o se pierde es la verdad, digamos. Decían cualquier cosa, reportajes míos, reportajes de mi familia, ¿Inventaron reportajes? de mis compañeros, por ejemplo, que nunca existieron, por supuesto. Era un diario inglés, salió en primera plana, vendría a ser el diario número 1, vendría a ser el Crónica de acá, el diario más popular de Sun, sí. Salió de que yo iba a pelear contra los ingleses, porque claro, que yo iba a pelear contra los ingleses, que yo iba a matar ingleses. Partían del hecho, como yo hice el servicio militar acá, claramente yo era un reservista, con lo cual, teóricamente yo podría haber sido llamado a combatir. Entonces, a través de eso hicieron toda esa historia, digamos, de que yo iba a ir a matar ingleses. Fue muy duro, muy duro, sí. ¿Y por qué la decisión de quedarse en Inglaterra y no, por ejemplo, estar en otro lugar de Europa si has jugado en otro lugar de Europa? Inmediatamente, entonces, cuando termina yo vengo acá para prepararme para la Copa del Mundo 82, después, y ahí es cuando realmente empieza la guerra. Vamos a España y ahí es cuando termina la guerra, digamos. Claro, ustedes ven la rendición argentina sí, en España, claro. En España, sí. Y yo no vuelvo a Inglaterra entonces. No vuelvo y cuando quiero volver no me dejan entrar. Entonces, antes ya, a partir de todas esas cosas, permanentemente yo decía que no jugaba más en Inglaterra, me iba. Y eso fue lo que le comuniqué al club. Pero el club no quería saber absolutamente nada. Y al final se llegó a un acuerdo, digamos, el acuerdo fue que iba a préstamo al Paris Saint-Germain por un año sin opción, sin absolutamente nada. Un año y volvía para el Tottenham. Y eso fue un poquito lo que pasó al final. Fui a Francia, pero en Paris Saint-Germain, que era un fútbol, en realidad, comparándolo con Inglaterra, de segunda división, digamos. Hoy está mucho más equiparado, en ese tiempo la diferencia era muy grande. Pero jugué muy mal, mi mente estaba la mente siempre domina el cuerpo, sin ningún lugar a duda. Jugaba tan mal que yo no podía creer que podía jugar tan mal. ¿Y por qué, Osvaldo? ¿Qué le pasaba? Y mentalmente estaba destruido, digamos. Los dos países, lo que yo quería, estaban en guerra con problemas inmensos, digamos, muertos de un lado, del otro lado. Increíble, yo sentía cada muerte como... Por supuesto, era el país en el cual yo había nacido contra el país que me había adoptado, digamos. Es muy difícil estar en el medio. Entonces, con un parentesco cercano, ¿no? De un aviador. Sí, mi primo, José Ardiles, sí. O sea, todo eso fue increíblemente triste. Y entonces mi mente estaba muy difícil concentrarme, digamos, en el fútbol. En definitiva, pasó el año y, bueno, volví a Inglaterra. ¿Y la cosa estaba más tranquila ya? Sí, por supuesto, ya no había buca que agarraba las heridas, no, sí había, sí. Las heridas se estaban cicatrizando y cada vez se fueron cicatrizando más. Ricardo estaba en Inglaterra, ese año él se queda allí, que para él, pienso yo, que fue, bueno, seguro, fue mucho más difícil. Y bueno, de alguna manera nosotros pensábamos con Ricardo que éramos un poco el puente que tenía que haber entre los países hasta que se restablecieran las relaciones, que fueron de a poco, digamos. Al principio no había embajador, después empezó a haber embajador, en fin. Eventualmente pasaron a ser mucho más normales de lo que eran en ese entonces.